Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Derecho del Instituto Mantense de Estudios Profesionales, quienes acuden por invitación de la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Federalismo. Tiene la palabra para hablar a favor el senador Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena. Buenas tardes, compañeros, compañeras. La verdad es que yo solo deseaba hacerle una pregunta al diputado Corral, pero lo que hay que oír, vamos a hacer una pequeña labor de ilustración a la bancada del PRI. No hay ninguna reforma constitucional. Es la Constitución vigente, les pese lo que les pese, y la elección de las personas juzgadoras llegó para quedarse. Se dio un paso en la democratización para elegir a las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial. Y eso no lo tolera el PRI, porque habla de independencia judicial y se le queda en la desmemoria que todavía en diciembre del año pasado su dirigente, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, golpeador profesional, se reunió con Norma Piña para tratar de echar atrás esta reforma. De hecho, la Corte votó modificar la Constitución, para lo cual no tiene facultades. Y no se quedó ahí. Después de no alcanzar la mayoría calificada de 8 votos, se quedaron en 7. La expresidenta de la Corte, Norma Piña, se atrevió a decir que mayoría calificada de 11 era 6 y lo puso a votación y tampoco obtuvo los votos suficientes. Nos viene a hablar de independencia judicial el partido que su presidente hoy dio una mala noticia, por cierto, Ernesto Zedillo Ponce de León, dijo que es un día triste, que la última neurona que le quedaba viva se le murió. Y entonces ese hombre que quitó a más de 2 decenas de ministros y ministras de la Corte por su voluntad y puso a dedo los nuevos integrantes de la Corte, supeditándolos a su mandato y a su determinación, nos vienen a hablar de independencia judicial. Pero además por una persona juzgadora que tomó protesta aquí y que pide licencia, dicen que es una catástrofe el procedimiento, que es una crisis del Poder Judicial. Yo lo único que quería preguntar era si habían escuchado a la persona juzgadora más allá de lo que mandó por escrito, dado que un precedente de negar una licencia no es un precedente menor. Y me parece que más allá de lo que alegó en su documento, hubiese valido la pena escuchar algún argumento adicional. Pero que de ahí se arranquen a hablar de la corrupción en las aduanas, que durante todos los gobiernos del PRIAN fue monumental, fue monstruosa, fue brutal. Bueno, es el colmo de la desvergüenza. Hoy que se está procesando a gente ubicada del gobierno en actos de corrupción, le dicen huachicol fiscal. A mí no me gusta nada el término, es contrabando de combustible. No sé si me quiere, sí, yo acepto, si me va a preguntar, acepto. Senadora Villano, ¿con qué objeto? ¿Me permite el orador hacerle una pregunta? Con mucho ¿Acepta, gusto, senador? Con mucho gusto. Adelante, senadora Villano. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta. A ver, senador, una pregunta. ¿Usted cree que es mejor que venga algún denunciado, algún indiciado, a pedirnos perdón aquí por alguna ofensa que nos haga? ¿Eso es mejor que la justicia a la que se supone podemos aspirar con esta reforma? Y ya no esté viendo al pasado, les toca gobernar, les toca hoy gobernar. Ya deben dejarse de justificar. Justifíquense en el pasado, son 6 años de Andrés Manuel. Nada más mi pregunta concreta es, ¿usted cree que es mejor
que vengan aquí a pedirnos perdón por alguna cosa que se considera ofensa, a ir a los tribunales que hoy van a ser puros y totalmente neutros? Esa es mi pregunta concreta. Tiene 2 minutos para la respuesta, senador. Pensé que me iba a preguntar qué opinaba que el próximo candidato del PRIAN va a ser Ricardo Salinas Pliego, protegido por el Poder Judicial para que no pagara sus impuestos con una fortuna de miles de millones de dólares, que tuvo la audacia de dar un grito para hacer contraste con el grito de la compañera presidenta. Y la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se vio gigantesca en ese grito, recuperando la identidad. Todavía hay quien critica que por qué a Josefa Ortiz no le pusieron el de Domínguez. Todavía hay quien critica que cómo se atrevió a reivindicar a las mujeres indígenas y a las heroínas anónimas. Y en cambio, estoy elaborando. Y en cambio, Ricardo Salinas Pliego dijo: vivan los evasores de impuestos, vivan los atracadores de la patria, vivan los explotadores permanentes, viva el saqueo de la nación y el robo del presupuesto nacional. Ese va a ser el candidato del PRIAN en 2030, que por cierto, qué nerviosos andan, todavía ni cumple un año la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y andan con semejante. Después de Claudio Xóchitl González, ahora Ricardo Salinas Pliego, ahí la llevan, los felicito ampliamente. Aún con la justicia anterior, un abogado de un despacho traficante de influencias internacional que me agredió físicamente, aún con la justicia anterior, ese abogado sabía que iba a ir a la cárcel. Y entonces prefirió venir a pedirme disculpas. Y eso tiene loca a la oposición. ¿Cómo? Ya no podemos golpear impunemente, ya no podemos agredir impunemente. Su tiempo para la respuesta y continúa. Sí, pero sigo con mi tiempo. Gracias, presidenta. Entonces ahora ya no mandan abogados, ahora mandan a un senador de la República con 5 golpeadores disfrazados de legisladores federales, 3 de ellos no integrantes de la comisión permanente, a sentar un precedente gravísimo como es golpear al presidente de la comisión permanente, nada menos que del Congreso de la Unión. Lo que hay que ver, dice un desclasado paniaguado de Chihuahua que lloro. ¿Cómo lo ven? Como les dije ese día, cobardes dicen cuando te echan montón, cobardes cuando mataban a Gustavo Madero, pero vienen aquí, tarde se les hace para descalificar el nuevo marco constitucional, pero que se oiga bien y se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más, y por más que les arda, larga vida al pueblo de Iztapalapa, respeto para el pueblo de Iztapalapa cuando vengan a tribuna, ese pueblo revolucionario, ese pueblo trabajador, ese pueblo comprometido, ese pueblo sufrido que acaba de vivir una catástrofe con lo de la pipa, producto de sus corruptelas y de todo lo que hicieron, de negocios que dieron a gente al cobijo de poder, incluido Salinas Pliego. Aguanten los argumentos, les quedan 10 segundos. Aguanten los argumentos que ya les saltaba, ya les surgía que el doctor Noroña viniera a darle su medicina. No se preocupen, tendrán de sobra los próximos 5 años. Termino, porque me interrumpen mucho, senadora presidenta. Termino. El mejor poder judicial que ha tenido el país tomó protesta aquí el 1 de septiembre, les pese lo que les pese. Y por más que su racismo y su clasismo les haga echar espuma por la boca, el presidente de la Corte es un hombre de origen indígena, Hugo Aguilar, que va a hacer de lejos mucho mejor papel que la señora Norma Piña, que tanto echan de menos. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. En virtud de haberse agotado la